Vamos a crear un nuevo proyecto. Aplicación de Windows4.net. El nombre del proyecto, por ejemplo, si es miscelánea, le vamos a escribir miscelánea. Todo lo demás lo dejamos así, le vamos a crear. Tenemos el formulario, este sería nuestro formulario de inicio de sesión. Entonces recuerden que aquí en el name le vamos a escribir frm inicio. Ese sería el nombre del formulario, frm inicio. Y en la propiedad text sería inicio de sesión. Dibujamos un botón que va a ser el que nos va a ayudar a entrar, un label que sería el de los textos. Aquí el label 1, en text le vamos a poner usuario, y aquí en text también le vamos a poner contraseña. Dos cajas de texto, copiamos y pegamos. La primera caja de texto le vamos a poner txt usuario, y aquí le vamos a escribir en la propiedad text name txt contraseña. Listo. Y aquí en botón, el botón se va a llamar ptn entrar, y en la propiedad de text le vamos a escribir entrar. Y por ejemplo aquí en la propiedad text vamos a entrar, aquí el texto igual encima se pone entrar en automático. Una vez que ya tenemos el diseño hecho, ¿sí? Podemos establecerle colores o tamaños al que nosotros quieramos. Por ejemplo, este botón le vamos a cambiar el tipo de fuente. Buscamos la propiedad font, aquí en el signo de más tenemos por ejemplo el tipo de fuente, el tamaño, para que pueda ver si le vamos a poner 14, un poco más, 18, y vemos que el texto incrementa su tamaño. Igual aquí usuario y contraseña, con Shift doy clic y selecciono los dos, o puedo hacerlo individualmente. Aquí le voy que de 18, igual size 18. Igual en la caja de texto le vamos a poner 18, igual aquí 18. Ahí está. El diseño ya ha crecido un poco más, está un poco mejor. El color de fondo lo vamos a poner aquí, le doy clic al formulario, aquí aparece frm inicio y buscamos backcolor, y yo aquí le puedo cambiar el color, ¿no? Por ejemplo blanco, para que esté blanco totalmente, o le puedo poner otro, por ejemplo azul, ¿sí? Y así en automático se va a colocar. Entonces yo ya tengo lo que es mi formulario. Voy a poner proyecto, ¿listo? Y ahora lo que hacemos es empezar a codificar. Recuerden, primero en el proyecto agregar referencia, y aquí en extensiones vamos a buscar mysql.data. Tenemos tres, puede ser cualquiera, recomiendo la de medio. Aceptar, hay que activar la casilla aceptar y listo. Ahora hay varios espacios donde se va a codificar. Le damos doble clic al formulario y nos va a aparecer lo que es las opciones del formulario. En este caso tiene que aparecer public class frm inicio y private sub frm inicio load. Load significa que al cargar el formulario, entonces lo primero que vamos a hacer es dejar un espacio antes de public
aquí al inicio, y lo que vamos a hacer es importar la librería de MySQL. Imports, aquí seleccionamos imports mysql.data.mysql client. Entonces ya tengo importada la librería de MySQL. También se tienen que declarar dos variables, y eso tiene que ir aquí después del public class frm inicio, que sería public conexión MySQL as new MySQL connection. Sí, hay que verificar que las palabras tengan un color, por ejemplo public, as y new están de color azul y MySQL connection está de color verde. Verifiquen siempre bien que esté bien escrito, M, S y la C son en mayúsculas, lleva doble N, es connection. Y también vamos a declarar de manera pública lo que es reader as new MySQL data reader. ¿Sí? Esa variable igual debe de estar en verde, public reader as new MySQL data reader. MySQL data reader, perdón, no lleva new. Debe de estar de color verde. ¿Sí? Una es as new y la otra solamente es as. ¿Sale? Entonces estas dos variables que tenemos aquí de tipo pública nos va a servir para poder hacer la conexión a MySQL y el reader para poder leer la información de la base de datos. Entonces ya teniendo mis dos variables declaradas, ahora sí hago la cadena de conexión. Para poder hacer la cadena de conexión voy a declarar ciertas variables que me van a ayudar a poder hacer la conexión. DIN, recuerden que DIN es para declarar una variable, DIN, y le vamos a escribir servidor, coma, usuario, coma, pass, coma, base de datos, coma, puerto. ¿Sí? Eso es por el momento. As string, vamos a declararlas de tipo string. Chequen siempre bien las variables estando en color azul, pero un poco tenue. Y din con as y string están de color azul, pero un poco más oscuro. Después de que ya declaramos las variables, le vamos a asignar valores. Servidor va a ser igual a, entre comillas, y le vamos a poner local host. Usuario va a ser igual a, entre comillas dobles, va a ser root. Pass va a ser igual a la contraseña. En mi caso, la contraseña para mi base de datos de MySQL es conexión. Base de datos, mi base de datos se llama tienda. Puerto, el puerto para todos va a ser el 3306, ¿sale? Entonces, servidor localhost, aquí le voy a poner un comentario. Para los comentarios nada más hay que poner comilla simple y escribimos el comentario. En este caso, es igual para todos, ¿sí? Aquí también, es igual para todos. Significa que root va a ser para todos. Es diferente dependiendo de su base, de la conexión a su base de datos. Puede ser informática o la contraseña que le hayan colocado. Aquí la base de datos tiene, en mi caso, es tienda. Aquí es la base de datos de su empresa. Puede ser papelería, miscelánea, biblioteca o el nombre de la base de datos que corresponda. Y el puerto es igual para todos. Entonces ya tenemos la información. Ahora lo que vamos a hacer es ya a comenzar a hacer directamente la cadena de conexión.
Ahora escribimos la cadena de conexión. En este caso sería conexión MySQL. En automático nos da la opción de poder seleccionar connection string, ¿sí? Con tabulador. Les recomiendo que utilicen tabulador para poder hacer la escritura más rápido. Conexión MySQL.connection string va a ser igual a, abrimos comillas, escribimos server con S mayúscula, server igual, y aquí vamos a poner por el momento punto y coma. ¿Sí? Otra vez vamos a escribir, vamos a ponerle aquí con punto y comillas, server, comillas, 2 ampersand. El ampersand se obtiene con lo que es shift con la tecla número 6, ampersand, y ahí sigue lo que es nuestro primer primera concatenación, que sería la variable de servidor. Entonces aquí le escribo yo servidor. Después de esto le voy a escribir comilla, comilla, punto y coma. Después le voy a escribir database. Verifiquen siempre las mayúsculas, la D y la B van en mayúsculas. Es igual a, nuevamente voy a concatenar database con comilla, ampersand, dejo espacios y ahí voy a concatenar mi base de datos, que sería la variable PD. ¿Sí? Entonces ya tenemos server, que sería servidor, database, que sería base de datos. Nuevamente le vamos a colocar aquí punto y coma y seguimos escribiendo. Después sigue UID. El UID corresponde a lo que es el nombre del usuario. UID espacio, y ahí concatenamos nuevamente con ampersand, pues usuario, lo tenemos como usuario, damos punto y coma. Después de usuario sigue pwd en mayúsculas igual a comilla, comilla, ampersand, dejo espacios en medio, y pues el password aquí está con la variable pass. Entonces le voy a escribir yo pass, aquí punto y coma. Después del password sigue el puerto, le vamos a poner por igual a comilla, comilla, ampersand, y ahí vamos a concatenar el puerto, que sería en este caso la variable de puerto, ¿no? Y ponemos punto y coma al final, y de esa manera tenemos que tener nuestra cadena de conexión. Recuerden que hay que respetar minúsculas, mayúsculas para que no nos genere ningún error. En este caso las variables están de un azul claro para que podamos identificarlas. Todo el texto que va entre comillas está en otro color más naranja, ¿no? No nos debe marcar ningún error. En caso de que marque algún error, hay que verificar las comillas dobles, que son las que posiblemente nos puede generar algún error. Una vez que ya tenemos la cadena de conexión, tenemos que comprobar que sí se está realizando correctamente. Para eso tenemos que escribir después de la cadena de conexión mysql.open, que sería abrir la conexión, y conexión mysql.close, que sería cerrar la conexión. Si se abre y se cierra la conexión, todo está correcto. Después aquí vamos a escribir un comentario. En caso de que esté correcto, mandamos un mensaje en pantalla. ¿Cómo mandamos un mensaje en pantalla? Vamos a utilizar msgbox y abrimos paréntesis, comillas dobles, y ahí vamos a poner el mensaje que queremos nosotros. En este caso, conexión exitosa. Después de la comilla doble le ponemos una coma y le vamos a poner msg. Aquí seleccionamos en la lista box style, presionamos tabulador, punto,
y el tipo de mensaje. Hay diferentes tipos de mensajes. Por ejemplo, si es un mensaje crítico, de exclamación, de información, de ayuda, con botones de OK o de cancel, solamente de OK para cuestionar, reiterar o cancelar. En este caso, lo único que quiero hacer es mandarle una información. Selecciono información, coma, y otra vez dos comillas dobles, y en esas dos comillas dobles, según la sintaxis, va el título del mensaje. En este caso sería sistema, le vamos a poner, ¿sí? Y nada más. Ahora, una vez que ya tenemos escrito todo lo de aquí y que ya revisamos que no tenemos ningún error, vamos a ejecutar nuestro programa para verificar si nos manda este mensaje. Si nos manda este mensaje, significa que todo está correctamente. En caso de que no, nos va a generar un error y nos va posiblemente indicar dónde está el problema. Damos clic al botón iniciar y cuando cargue, porque aquí se supone que es al cargar el formulario, al mostrar el formulario es cuando nos tiene que generar el mensaje. Ok, nos genera este mensaje que dice conexión exitosa. Significa que los datos que escribimos son correctos. Le doy a aceptar y me va a salir la ventana de inicio de sesión. ¿Sí? Ahorita todavía no podemos o no tiene código las cajas de texto ni el botón. Lo único que tiene código es que el formulario al cargarse o al iniciarse se abra la conexión y se conecta a la base de datos. ¿Sí? Si lo intento otra vez, si le doy otra vez iniciar, tiene que mandarme nuevamente el mensaje de conexión exitosa, porque este mensaje lo va a realizar cuando se cargue. Load significa cargar. Aquí le vamos a escribir, lo vamos a detener. Load significa cargar el formulario llamado FRM inicio. ¿Sí? Entonces, cuando cargue, ¿sí? Cuando cargue el formulario llamado FRM inicio, lo que va a hacer es ejecutar este código, y lo que tiene es que se abre la cadena de conexión, se cierra la cadena de conexión y me manda un mensaje. ¿Sí? ¿Qué pasa si, por ejemplo, les manda un error? Yo le voy a cambiar aquí, le voy a poner, en lugar de tienda, le voy a poner ferretería. Voy a ejecutarlo, vamos a ver qué sucede. Aquí me genera un error. Dice que se generó un error en conexión MySQL.open, y aquí me está diciendo el mensaje file con mensaje unknown es que desconoce, dice que desconoce database, la base de datos llamada ferretería. ¿Sí? Ustedes, por favor, quiero que pongan mucha atención en los mensajes que les está mandando el programa, porque aquí ustedes se van a dar cuenta de cuál es el error, y de esa manera ustedes van a poder tratar de solucionar los problemas, ¿no? Entonces nos dimos cuenta que no tengo ninguna base de datos llamada ferretería, y por ejemplo aquí me doy cuenta que solamente tengo estas 4 bases de datos. Tengo tienda, que es la que yo utilizo, no tengo ferretería. Entonces detengo la depuración del programa, le vuelvo a corregir aquí, es en lugar de ferretería tienda, vuelvo a iniciar mi proyecto, me tiene que salir un mensaje, conexión exitosa, aceptar y listo. ¿Sí? Entonces ahí ya me estoy dando cuenta que la conexión se hizo correctamente, que sería nuestra primer práctica que deberíamos de entregar, ¿no? Que la conexión esté exitosa. Ya comprobado, ahora tenemos que empezar a trabajar sobre la ventana de diseño, que sería ya verificar que el usuario que ingrese y la contraseña sean correctos para que pueda darle clic al botón entrar y se pueda lanzar o pueda pasar a la siguiente ventana. Lo primero que tenemos que hacer es que en nuestra base de datos, aquí tenemos la base de datos tienda, tenemos que hacer la inserción de un registro para el usuario, para la tabla usuario. Entonces aquí en la tablas, ahorita yo solamente tengo dos, producto y usuario. Y en usuario solamente tengo ID de usuario
usuario y contraseña. Vamos a hacer un insert para la base de datos de tienda en la tabla de usuario. Recuerden que cada vez que vayamos a trabajar en la base de datos tienda hay que ejecutar usetienda. Cuando lo ejecutamos presionamos control enter y aquí en la parte de abajo nos va a sacar una palomita verde que dice que ejecutamos usetienda y que como es palomita verde se ejecutó correctamente. ¿Cómo hacemos un insert a la tabla de usuario? Vamos a poner insert into usuario paréntesis y ahí vamos a colocar los campos que vamos a insertar. En este caso, ID de usuarios de tipo autoincremental significa que no lo vamos a colocar, solamente vamos a colocar usuario contraseña. Escribo usuario, coma, contraseña. Aquí van los dos campos, usuario, contraseña. Después de eso escribimos values, que serían los valores. ¿Y qué valores vamos a colocar? En usuario, que sería el primero que nos está pidiendo, pues vamos a colocar, por ejemplo, María, coma, y la contraseña, que es la siguiente después de la coma. Entonces aquí colocamos coma, dos comillas simples, y ahí escribimos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hasta el final, punto y coma, y la ejecuto con presionado control enter, o en esta ocasión vamos a darle aquí. ¿Sí? Dice que ID de usuario debe de ser necesario porque es nuestra llave primaria. Entonces aquí le agregamos ID de usuario, coma, ahí está. Y aquí obviamente que tenemos que agregarle nuestros usuarios. En este caso le vamos a agregar 1, coma, de esta manera. ID de usuario sería el primer campo, entonces aquí agregamos el primer campo 1. Usuario sería el segundo campo, nuestro dato sería María. La contraseña sería del 1 al 6. Y vamos a probar. Control Enter y nos dice que sí se insertó, inseriendo usuario de manera correcta. Ya está. ¿Cómo verificamos si sí existe el usuario? Hacemos select asterisco from usuario. Control Enter. Aquí dice que se fue correctamente y dice que ya tengo mi primer usuario dentro de mi tabla. ¿Para qué necesito tener mis usuarios ahorita? Para comprobar que existe María con contraseña del 1 al 6. Entonces me regreso al programa de miscelánea y vamos a codificar en este momento el botón entrar. ¿Por qué el botón entrar? Porque cuando escribamos el usuario y la contraseña voy a presionar botón entrar y me tiene que comprobar que el usuario y la contraseña existan dentro de la base de datos. En este caso que sea María y que sea del 1 al 6. Entonces damos doble clic al botón entrar y recuerden que el botón entrar se debe de llamar btn entrar y aquí aparece lo que es el evento clic. ¿Qué significa este clic? Significa que cuando yo le dé un clic al botón entrar, clic botón entrar, va a ejecutar la siguiente o el siguiente código. ¿Cuál es el código que debe de ejecutar? En este caso vamos a hacer conexión mysql.open y conexión mysql.close. ¿Sí? Siempre hay que acostumbrarnos a escribir estas dos líneas de código porque dentro de ellas dos se va a escribir el código que yo necesito. Ahora, ¿por qué es open y close? Necesito abrir la conexión, hacer la consulta que yo voy a necesitar y por último, pues cerrar la conexión para que no quede abierta. Antes de eso voy a declarar dos variables que va a ser din usuario, pass hash string. Va a ser usuario y contraseña o usuario y password de tipo string. Dentro de conexión mysql.open voy a tener otra variable que le vamos a llamar din sql hash string. Si se dan cuenta, la variable se llama sql y una consulta SQL viene siendo algo parecido a esto. Este sería una consulta SQL. Select asterisco from usuario. Ese sería también una consulta de tipo insert de SQL. Entonces, aquí vamos a declarar SQL para que por ahí en esa variable podamos almacenar la consulta que yo necesito. Posteriormente le vamos a escribir SQL igual a dos comillas dobles y dentro de esas dos comillas dobles tengo que escribir mi consulta
¿Y qué es lo que voy a escribir? En este caso, les recomiendo que primero comprobemos aquí en Workbench que las contraseñas, que las consultas que vayamos a escribir sean correctas. Por ejemplo, ¿qué consulta tengo que hacer primero? Voy a consultar que exista mi usuario que yo escriba en mi caja de texto. Entonces sería select asterisco from usuario, donde el usuario sea igual a dos comillas simples, porque recuerden que el usuario, esta columna es de tipo texto. Entonces le vamos a poner María en este ejemplo. Ejecuto y me devuelve obviamente que el mismo registro. Entonces significa que está bien escrita. Voy a copiarla, selecciono, la copio y aquí adentro de las dos comillas, aquí, voy a pegar mi consulta. Ahora, ya está completa lo que es la consulta. Select es igual a, y entre comillas, está select asterisco for usuario donde usuario sea igual a María. Pero recordemos que no siempre va a ser María, porque el usuario va a tener la opción de poder escribir aquí en esta caja de texto el usuario que necesita buscar. Entonces, en lugar de escribir María, lo que voy a hacer es concatenar la caja de texto donde estoy escribiendo el usuario. Entonces, en este caso, dejo las dos comillas simples porque es texto. Escribo dos comillas dobles. Dentro de esas dos comillas dobles, dos ampersand. Dejo espacios a los lados de los ampersand y ahí voy a escribir la caja de texto que está buscando el usuario. ¿Sí? Entonces, va a ser txt. Cuando, si se dan cuenta, escribimos txt y en automático me dice existe txt contraseña dentro del diseño y txt usuario. En este caso es usuario. Le doy este tabulador para que se auto seleccione txt usuario.text. Recuerden que siempre deben de escribir .text. ¿Por qué .text? Porque le estamos diciendo que lo que esté escrito dentro de la caja de texto. ¿Sí? Entonces tiene que ser .text. Una vez que ya hemos hecho eso, ¿sí? Ahora lo que tenemos que hacer es empezar a leer los datos. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a escribir din cmd as new mysql command. ¿Sí? Hay que escribirlo correctamente o hay que seleccionarlo de la lista. Paréntesis sql, conexión mysql. Estoy creando una variable llamada cmd, que es abreviatura de comando, de tipo mysql command, que es un comando de MySQL, y que le voy a pasar como parámetros la consulta SQL, o sea, el select asterisco from usuario, todo lo que tengo aquí, mediante la conexión MySQL. O sea que aquí lo tengo, con el servidor tal, la base de datos tal, la contraseña tal. ¿Sí? Entonces, después de ello, vamos a escribir reader, y aquí es cuando ya empezamos a utilizar la variable que escribimos al principio. Reader igual a cmd.execute para aquí se paso más, execute reader, ¿sí? O sea que empiece o que ejecute el lector, ¿sí? Va a ejecutar el lector y lo que haya leído de la consulta lo va a almacenar en la variable de reader. Después de eso vamos a escribir reader.read, o sea que ya lo leído que se empiece a leer, ¿no? Que empiece a guardar la información, y posteriormente vamos a decirle que usuario va a ser igual a reader.getString, o sea que obtenga del texto de la columna 0 o la columna 1 o la columna 2. En este caso, como es el usuario, verifico mi base de datos. Sí, usuario, ¿qué columna es? Recuerden que en programación siempre, o en bases de datos, siempre el primer campo o primer columna es la número 0. Usuario sería la número 1 y contraseña sería la número 2. Entonces, usuario sería la 1. Regreso aquí, le digo que va a ser la columna 1 la que quiero obtener y que me mande ese dato a mi variable usuario, a una variable que yo declaré. Punto toString.
Ahí está. Entonces, lo que hago es copiar este texto, lo pego aquí abajo y en lugar de usuario, porque ya está, le voy a escribir pass, que sería ahora la siguiente variable. Y ya no sería obviamente que el 1, sería la 2. ¿Por qué la 2? Porque sería 0, 1, 2. La contraseña es el campo número 2. ¿Sí? Entonces, tiene que ser, sería la segunda columna. ¿Sí? Y eso sería todo para leer la información. Ahora, ¿cómo me doy cuenta que se está leyendo la información correcta? Se supone que hago la consulta select asterisco from usuario, donde usuario es igual a lo que esté escrito en la caja de texto. Tengo que hacer una comparativa. ¿Y cuál va a ser la comparativa? La siguiente. Le voy a decir que sí. Recuerden, ya ustedes saben utilizar el if. Sí, usuario, o sea, la variable usuario, la que recuperó de la base de datos, es igual a txtusuario.text. Significa que lo que obtuvo de la consulta y se almacena variable usuario es igual a lo que está escrito en la caja de texto de txtusuario y que también la contraseña que se recuperó de la base de datos es igual a txt contraseña.text. Entonces ya tengo mi condición. Otra vez la repasamos. Si usuario, o sea, lo que obtuvo al hacer la consulta es igual a txtusuario.text, o sea, lo que está escrito aquí en esta caja de texto, y también si el password o la contraseña que se recuperó de la consulta que yo hice es igual a la txt contraseña, o sea, es igual a lo que está escrito acá, entonces, ¿qué va a suceder? Significa que los datos son correctos y me debe de permitir ingresar a la siguiente ventana. En caso contrario, me debe de mandar un mensaje de error que diga que los datos son incorrectos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí le vamos a poner else. Esta estructura de if, else en if, ya ustedes están muy relacionados. Dice, si todo esto es verdadero, then es entonces, aquí vamos a poner un comentario. Ingresamos al menú. ¿Sí? En caso contrario de que no sean correctos, vamos a poner un comentario. Mandamos un mensaje de error. ¿Sí? ¿Y cómo mandamos mensaje? Con msgbox. msgbox, paréntesis, los datos son incorrectos, coma, el tipo de mensaje msgbox extile punto de exclamación. ¿Por qué de exclamación? Porque es un mensaje como de tipo de alerta. Y aquí ya el último sistema, ¿sí? Recuerden, primero es el mensaje que queremos mostrar, el tipo de mensaje y por último el título del mensaje, ¿sí? Y ya terminamos. Entonces, una vez que ya tengamos este código, vamos a probarlo para ver qué es lo que sucede. Voy a ejecutarlo. Me tiene que salir el mensaje de conexión exitosa, que yo lo puedo quitar porque ya sé que sí se está conectando correctamente. Está, aceptar. Y aquí es hora de probar. Se supone que el usuario correcto que yo tengo es María con contraseña 123456. Entonces le escribo aquí María y la contraseña 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero le voy a colocar un 7 para que me marque el error. ¿Sí? Y obviamente que me va a marcar error porque todavía falta controlar los errores. Le doy a entrar. Dice los datos son incorrectos. ¿Sí? Entonces me estoy dando cuenta que en realidad son correctos. A ver, vamos a probar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ven? No hace nada. En este caso, ¿por qué no hace nada? Porque los datos son correctos y como son correctos solamente le escribimos ingresamos al menú. Pero pues simplemente eso. A ver, si le colocamos un mensaje msgbox, felicidades, son datos correctos, coma, msgbox style y el tipo de mensaje va a ser de información. Y aquí le vamos a escribir sistema. ¿Sí? Lo volvemos a intentar.
conexión exitosa, nuevamente María, 1, 2, 3, 4, 5, vamos a entrar, datos incorrectos, correcto, si le colocamos 6, me dice, felicidades, son datos correctos. Pero ¿qué pasa si le pongo, por ejemplo, Marí en lugar de María y la contraseña correcta? Y le doy a entrar, me genera un error, dice que no encontró al usuario Mari. Si nos damos cuenta, y dice abajo una pequeña leyenda que el texto que está buscando es Mari. ¿Por qué? No existe. Si yo aquí le cambio también a Mari y lo ejecuto, no me devuelve nada. Entonces, ese tipo de errores los tenemos que controlar. ¿Cómo los controlamos? Existe un método que se llama TreeCatch. Entonces, el TreeCatch me va a ayudar a poder capturar estos errores que no quiero que salgan. Y yo no quiero que salgan porque si salen se va a detener todo el programa. Entonces, lo que voy a escribir es que arriba del conexión mysql.open voy a escribir tree y en automático le doy enter y en automático me sale la estructura de tree catch es exception entry. Entonces este catch lo voy a quitar de ahí porque no debe de ir ahí, control X, y lo voy a colocar hasta el final aquí, control V. ¿Sí? Si nos damos cuenta, ahora dentro del tree, aquí está el tree, está todo el código que yo quiero controlar. Significa que tree, o sea, que va a intentar ejecutar todo este código, todo lo que tenga aquí, lo va a intentar ejecutar. En caso de que exista algún error, lo que va a hacer es que lo va a cachar, aquí está catch, ¿sí? Y va a mandarme a esta parte del código. ¿Qué puedo poner aquí? Puedo poner un mensaje también de error que diga datos incorrectos, ¿sí? Coma msgbox style punto de exclamación sistema y nada más. Entonces el TreeCatch siempre lo recomiendo poner al final para que nos demos cuenta antes de que sí está funcionando, ¿sí? En caso de que veamos que sí funciona y que genera algún error, algún problemita, lo ponemos el TreeCatch para que ya no nos genere el error. Por ejemplo, en este caso yo pongo Pepe, Paco, como no existe, me va a marcar un error la consulta. Me dice, esta consulta está mal, ¿por qué? Porque no existe el usuario ahorita Pepe ni Paco. Entonces, me marca un error aquí porque dice que no puede recuperar al usuario Pepe, ¿no? Entonces dice error, no puedes o no existe el usuario Pepe y se detiene el programa. Entonces en este caso le coloco el trick para que en caso de que me marque un error en cualquier parte de estas líneas, ¿sí?, lo capture y me mande aquí este mensaje, datos incorrectos, ¿sí? Una vez que haga eso, le vamos a decir que conexión mysql.close. ¿Por qué? Porque como la conexión se queda abierta, aquí se abrió y llegó hasta este punto, marcó un error, ya no llegó a donde dice conexión mysql.close. ¿Qué significa? Que la conexión se queda abierta. Entonces, si me marca algún error, que mande un mensaje de datos incorrectos y que cierre la conexión. Vamos a intentarlo otra vez. Aceptar. Aquí, por ejemplo, ahorita yo le puedo hasta darle a entrar y me dice datos incorrectos, ¿sí? Porque está controlando los errores. Hasta aquí me está diciendo, dice, hay 3 errores que se produjeron, pero fueron controlados, ¿sí? Y todo esto con ayuda del TreeCatch. Ahora, si escribo, por ejemplo, María 1, 2, 3, 4, 5, 6, que son los datos correctos, le doy a entrar, me dice felicidades, son datos correctos. Pero si le cambio aquí a 8, me dice los datos son incorrectos. O si le pongo aquí otra cosa, me dice los datos incorrectos, ¿sí? Fíjense el tipo de mensaje aquí. Como María JJJJ no existe, me marca un error y dice datos incorrectos, que es el mensaje que está acá, no el mensaje que está acá. Pero si yo le escribo, por ejemplo, correctamente María y una contraseña que no existe totalmente, le doy a entrar, me dice los datos son incorrectos, que es el mensaje que ya comprobó aquí, ¿sí? Entonces, de esa manera yo voy a verificar que mis datos sean correctos. Ahora, nos estamos dando cuenta que aquí la contraseña la podemos ver a simple vista. Hay una opción
aquí en el formulario de diseño seleccionamos la caja de texto de TXT contraseña y vamos a buscar una propiedad que se llama password char, ¿sí? Password char, que nos indica, de hecho aquí dice, indica el carácter que se debe mostrar cuando se escriba una contraseña en controles de edición de una sola línea. Entonces, por lo regular, pues es asterisco, ¿no? Voy a colocar solamente un asterisco y listo. Voy a intentarlo otra vez. Ok, conexión exitosa, usuario, el que yo quiera, contraseña. Cuando escribo letras, en automático aparecen asteriscos, ¿sí? Entonces, es lo que yo quiero. Entonces, por ejemplo, ahora sí, María, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le doy a entrar. Felicidades, son datos correctos. ¿Ok? Entonces, hasta este momento ya hemos hecho nuestra primera ventana, ¿sí? Y solamente hemos tenido un usuario, ¿sí? Obviamente que podemos insertar 3, 4, 5 usuarios, los que ustedes quieran, siempre y cuando recuerden cuáles son los datos, ¿no? Porque al final de cuentas, ustedes deben de tener la tabla de usuario y obviamente que en su proyecto deben de tener un formulario también llamado usuario, que es, vamos a ir creando poco a poco, ¿no? En este caso. Ahora lo que vamos a hacer es crear un nuevo formulario. Vamos a proyecto, agregar Windows Form y le vamos a poner FRM menú. ¿Sí? Recuerden que debe estar seleccionado Windows Form, aceptar y ya tenemos nuestro formulario nuevo. ¿Sí? Los botones que debemos de tener pues son varios, ¿no? Dependiendo del proyecto. Por ejemplo, en este caso, uno de los botones que voy a colocar aquí, voy a cambiar el color antes de continuar. Voy a poner este. ¿Sí? Voy a poner el botón de productos. Si nos damos cuenta, aquí tengo mi tabla de productos. Es la primera que vamos a trabajar. Una vez terminando bien la ventana de productos, ustedes tienen que replicar la información, los códigos y todo a las demás ventanas. La ventana de productos es la primera que vamos a hacer. Si es que necesita de otro, por ejemplo, de proveedores, pues tenemos que crear primero el formulario de proveedores y así sucesivamente vamos a ir creando poco a poco todo el proyecto. Vamos a agregar un botón aquí, cuadro de herramientas, porque se perdió el cuadro de herramientas. Busco botón, aquí está botón, aquí está, y a este botón lo voy a llamar btn producto, y en el texto, aquí en la propiedad text, le voy a escribir producto, ¿sí? Siempre en singular, producto. Voy a buscar font, aquí está font, le voy a decir que el tamaño del texto va a ser tamaño 20. Necesita más, vamos a ver 28. Ahí está, tiene un buen tamaño. Entonces, cuando yo dé clic a este botón de productos, me tiene que mandar a un nuevo formulario, que sería el de FRM producto, ¿sí? Pero ¿cómo llegamos a esta ventana? Pues tenemos que llegar mediante la ejecución del usuario de inicio de sesión, aquí, ¿sí? Hacia la otra ventana. Entonces, ¿cómo paso de esta ventana a entrar a la ventana de FRM menú? De la siguiente manera. Doy doble clic en entrar y recuerden que aquí tenemos el código que acabamos de escribir, donde dice felicidades, son datos correctos. Una vez después de que salga el mensaje, le voy a decir que FRM menú, ahí aparece, punto show. ¿Sí? De la manera más simple vamos a escribir esto, frmenú.show. ¿Sí? Y vamos a ver qué es lo que hace. Le doy iniciar. Siempre hay que ir escribiendo poco a poco y probando el proyecto para que si nos genera un pequeño error lo corrijamos más fácilmente. El usuario que yo tengo es María 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le doy a entrar. Dice felicidades, son datos correctos. Aceptar y ya me carga, me muestra la ventana. Pero nos damos cuenta que se quedó la de atrás, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el código que acabamos de escribir? Show significa mostrar, ¿sí? Entonces yo le estoy diciendo que formulario llamado frmenú, muéstrate.
¿sí? Y le voy a decir mi o mi.high. Le estoy diciendo mi significa que uno propio, o sea que el formulario de FRM inicio, que en este caso aquí aparece como for1, dice high. High, que es ocultar. Le estoy diciendo ocúltate. Entonces nuevamente vamos a verificar que funcione. Conexión exitosa. María 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entrar. Felicidades, son datos correctos. Y nos damos cuenta que desapareció la ventana, ¿no? Pero apareció esta, que es la que me interesa, que es la que voy a empezar a trabajar. Entonces voy a cerrar, voy a detener esto. Y ahora, cuando yo dé clic a este botón, me debe de abrir el formulario de FRM producto. Hago lo mismo, agrego un formulario, le voy a escribir FRM producto, enter y ya está. Este sería mi ventana de FRM producto. Otra propiedad importante que necesitan saber es que hay una opción que se llama Start Position, que define que dónde va a aparecer el formulario cuando se cargue. Aquí, como dice Windows Default, significa que en automático donde aparezca. Pero si le digo Center Screen, le estoy diciendo que al centro de la pantalla. Entonces le doy Center Screen. Hago lo mismo con los demás. Por ejemplo, el menú también. Quiero que aparezca Center Screen en el centro. Y también con el formulario 1 le voy a decir que seas Center Screen. ¿Sí? O sea, todo que aparezca al centro de mi pantalla. Este formulario de FRM Producto, ya le escribimos aquí FRM Producto en Name, ya debe estar escrito. Y en Text le quitamos FRM Producto, solamente le escribimos Producto. Enter. Le voy a poner otro color para que veamos la diferencia. Buscamos Back Color y selecciono un color wet. Por ejemplo, light blue, está. Eso lo vamos a dejar y le vamos a escribir aquí con label un título grande. Le vamos a poner productos. Le vamos a escribir aquí. Recuerden que los name deben de tener un nombre, es un label, debe empezar LB título, le vamos a poner porque va a ser el título. LB título. Buscamos la propiedad text, que es lo que yo quiero que contenga. Le vamos a poner ventana productos en mayúscula. Ya cambió, pero está muy pequeño. Busco la propiedad font, aquí está. Y aquí le voy a decir que va a ser tamaño 28. Ahí está. ¿Sí? Así nos damos cuenta de la ventana en la que estamos. ¿Sí? Voy a guardar el proyecto. Acostúmbrense a guardar cada rato. Le doy iniciar. Y el formulario tiene que aparecer en el centro. Esto ya se está volviendo molesto, no, porque siempre aparece, ya sé que está exitoso, entonces voy a detener esto, me voy a ir al código del formulario 1, aquí, doy doble clic aquí en el formulario, busco dónde está ese mensaje, aquí está, este es el mensaje que sale cada vez que ejecuto, ya lo podemos quitar, presiono una comilla simple para que se comente, que ahora ya es un texto cualquiera, ya no lo va a tomar en cuenta. Le doy iniciar otra vez. Y como ya quitamos el mensaje, ahora solamente aparece la ventana. ¿Sí? Y aparece en el centro porque le dimos Enter Screen. Usuario, María, contraseña 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entrar. Dice que sí, correcto. Producto, todavía no les ponemos código, pero ya aparece centrada la ventana también. ¿Qué código tiene que ir en la ventana en el botón de producto? Doble clic al botón, recuerden al botón, ¿sí? Y aquí, pues obviamente todavía no tenemos nada, pero aquí me doy cuenta que estoy en el BTN producto, que es el botón producto, en el evento clic. Aquí, para mostrar la siguiente ventana, o la ventana de producto, tengo que escribirle FRM, porque así se llama. Ya me aparece automática la lista de todos los formularios que yo tengo. El que yo quiero es producto.
punto ¿qué? Punto show. Recuerden que show, aquí lo vamos a escribir, show significa mostrar, ¿sí? Le voy a poner mi punto hide. ¿Qué significa hide? Ocultar. Hide significa ocultar. Y mi significa el propio formulario. O sea, aquí donde está el botón, a eso se refiere al formulario donde está este botón. ¿Sí? Entonces con eso debe de funcionar. Voy a ejecutarlo. Ingreso otra vez, María, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le doy entrar. Y aquí le doy productos y me pasa la ventana de producto. ¿Sí? Entonces, esto es al menos lo que deben de tener en este momento. ¿Sí? Cualquier duda, cualquier comentario, hágamelo llegar para que yo pueda darme cuenta también donde existen dudas, ¿sí? Para poder resolverlas y no se vayan quedando, para que podamos continuar y podamos terminar el proyecto.